se observa una puja entre dos bloques, el imperialista y el integracionista. Veamos de qué va. En la actualidad el mundo experimenta la reagrupación de naciones en dos grandes bloques. El imperialista, donde se alían gobiernos de corte neoliberal con políticas beligerantes y ultranacionalistas, y el integracionista, conformado por naciones cuyas políticas están guiadas por la colaboración solidaria. Con Estados Unidos a la cabeza, el bloque neoliberal impone el orden político y económico que debe imperar, y lo hace a punta de sanciones y medidas unilaterales contra quienes no se subordinen a sus dictámenes. Este bloque, basado en el neoliberalismo, enarbola una geopolítica mercantilista y excluyente. Con privatizaciones, endeudamiento, despojo de derechos básicos, la corriente se ha expandido desde el derrumbe de la Unión Soviética y el campo socialista de Europa del Este a finales de los 80 e inicios de los 90 del siglo pasado. Desde entonces, Washington y sus aliados promueven golpes de Estado en todas sus modalidades contra todo gobierno que se oponga a sus intereses. En contraste, el bloque integracionista, conformado por potencias emergentes y naciones víctimas de políticas sancionatorias de potencias imperiales, denuncian la injerencia en los asuntos soberanos de cada país, la aplicación de medidas unilaterales al tiempo que tienden la mano amiga de la solidaridad. Desde el mencionado periodo, América Latina ha sido campo de ensayo de políticas neoliberales. Ello ha provocado un marcado aumento de las desigualdades sociales, el crecimiento de los índices de pobreza y pobreza extrema, así como un incremento del saqueo de recursos por parte de transnacionales en la región. En los últimos tiempos, la pandemia de COVID-19 terminó de sacar a flote lo fracasado que resulta el sistema neoliberal, pues los países cuyos ejecutivos implementaron esta doctrina fueron los más golpeados por la enfermedad y sus sistemas sanitarios colapsaron. Sin embargo, gobiernos progresistas, pese a ser asediados por las potencias hegemónicas, supieron salir adelante con medidas de protección social y brindando ayuda solidaria a otros pueblos necesitados. Profundizamos el análisis. Desde México, vía telefónica, nos acompaña José Antonio Hernández. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Qué placer tenerlo en esta jugada. Bienvenido, y le pregunto de manera inmediata, ¿cree que realmente estamos en un mundo polarizado, con una Unión Europea que se arrepiente de las sanciones emitidas a Rusia, que hoy se han convertido en un boomerang, que además cuestiona las políticas que imprime no solamente el bloque europeo, sino también Naciones Unidas contra los inmigrantes y sobre todo con aquellos que tratan a las personas dentro de este delito transnacional que hace este gran movimiento? Las injerencias, invasiones, que también han tenido un nuevo giro con la voz que ha levantado sobre todo el sur global. ¿Cómo entender esto? Hola Paola, un gran saludo para ti y para todo tu auditorio. Siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que sin duda nos encontramos frente a este proceso de transición hegemónica global. No veo un mundo polarizado, yo veo más bien la creación de un nuevo orden internacional que se podría generar como, o se podría titular como pluripolar, ¿no? Es claro que hay un declive de los Estados Unidos prácticamente desde los 70, pero con mayor énfasis ya en estos inicios del siglo XXI. Hay países que disputan esa hegemonía a Estados Unidos y sobre todo se presentaron proyectos alternativos a ese proyecto civilizatorio denominado como proyecto neoliberal, acompañado de la globalización, ¿no? Proyectos alternativos, sobre todo que se crearon aquí desde América Latina en esos inicios del siglo XXI y que ahora con estos nuevos gobiernos que retoman los estados latinoamericanos, gobiernos progresistas, pues pretenden continuar o profundizar. También lo vemos al exterior, lo vemos a nivel global, por ejemplo, con este crecimiento de los BRICS recientemente, porque todas las previsiones nos dicen que este será un polo de poder que no solamente continuará creciendo, sino que se convertirá cada vez más importante y sobre todo que tiene un proyecto diferente, ¿no? Una clara señal de esto es el Banco de los BRICS, que pretende ser una banca de desarrollo muy diferente a cómo trabaja el Fondo Monetario Internacional, sí, ¿no? Pretende ser un banco que de verdad profundice en cuestiones como la lucha contra la pobreza, la desigualdad. Y esto también se refleja dentro de este debate de alto nivel, cuando inclusive se habla de una ampliación del propio Consejo de Seguridad, pero con intereses de potencias. Estados Unidos habla de incluir a sus amigos, a sus aliados. Sin embargo, este Consejo también ha tenido discrepancias con una balanza también desigual. Si no fuese por el derecho a veto que tiene Rusia y China, pues muchas otras cosas hubieran sucedido en el planeta. Y me refiero a más guerras, más conflictos,
más destrucción, más invasiones. ¿Cómo entender este contrapeso que también se hace de correlación de fuerzas dentro de un Consejo de Seguridad que quizás hasta el momento puede ser una pieza clave de contención a este tipo de acontecimientos? Claro que sí, yo creo que lo que el Sur Global trata de generar o propone es una democratización completa de la ONU. No creo que la solución sea solamente la ampliación del Consejo de Seguridad. Vemos, por ejemplo, hoy lo que se lleva en la Asamblea de la ONU y hay una ausencia de 4 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Me refiero a los presidentes de 4 de estos 5 países, ¿no? Eso nos está dando una muestra muy clara de la crisis por la que atraviesa tanto la Asamblea como la ONU en general. Y es la democratización, y no solamente de la ONU, que es el organismo, digamos, mundial por excelencia, sino de todos los organismos internacionales. Me parece que es necesario que haya una democratización de fondo, desde raíz, ¿no? Ya decía hace unos días el presidente López Obrador que no va a la ONU porque ahí no se llegan a soluciones reales, ¿no? O decía el presidente Fernández de Argentina que ya pasamos mucho tiempo diagnosticando problemas, que es hora de promover la justicia social, porque a veces pareciera que solamente es un foro de buenas intenciones, pero como no tiene ese ejercicio vinculante, no tiene esa obligatoriedad, ¿no?, de que se lleven a cabo los resultados que de ahí salen, pues realmente se van perdiendo por una agenda completamente marcada por los intereses de Estados Unidos. Y esta agenda marcada de los intereses de Estados Unidos, doctor José Antonio Hernández, también habla de ese nuevo intento de seguir ucranizando encuentros multilaterales e internacionales. Bueno, esta vez habló el presidente Zelensky refiriéndose al tema de los granos y la ayuda que además no ha recibido en su totalidad desde Occidente. No se le permitió ni el uso de la palabra en el Congreso de Estados Unidos y la Cámara de Representantes, inclusive algunos demócratas, no están de acuerdo de que se le siga entregando más recursos para la guerra. 240,000 millones pide el gobierno de Ucrania y ya Estados Unidos ha destinado a lo largo del inicio de este conflicto al este de Europa cerca de 114,000 millones de dólares. ¿Qué nos refleja, qué desnuda en todo caso este tipo de cambio o de posiciones quizás de un Estados Unidos que ya no puede seguir soportando, ya no puede seguir manteniendo a través de la OTAN este conflicto? Claro que sí. Aquí en este tema me parece que Petro fue brillante en su discurso al comentar que está bien, si se quería combatir las guerras, hagamos conferencias en contra de las guerras, pero no centrémonos en la de Ucrania, ¿no? También está ahí, por ejemplo, la guerra de Palestina, ¿no? Hay diferentes conflictos armados, tanto en África como en Medio Oriente, y entonces justamente la petición es no solamente poner el foco en Ucrania, ¿no? Me parece que gracias a que Estados Unidos ha puesto ahí la prioridad en la agenda, pues están perdiendo otros intereses como los objetivos de desarrollo del milenio, que eran sumamente importantes para los países, digamos, en vías de desarrollo o para el sur global, como lo mencionó hace un momento, ¿no? Que esos sí son de verdad pues intereses que deberían de abordar todos los países. Y para esto me parece que es muy necesaria la unidad dentro de los países de este sur global, ¿no? Por eso es muy importante estos proyectos de integración que se están tomando, que están retomando, que habían sido pues prácticamente fragmentados, habían sido dinamizados por los gobiernos conservadores, sobre todo acá en América Latina, y entonces vemos que nuevamente se empiezan a generar las sinergias para volver, por ejemplo, a activar la UNASUR, para continuar teniendo un énfasis en los países dentro de la CELAC, o inclusive en otras regiones como en África, ¿no? Me parece también dentro de esta asamblea me parece muy importante la intervención del presidente sudafricano cuando dice la riqueza de África pertenece a los africanos, ¿no? Todo un discurso descolonizador que pareciera que pertenece a otros tiempos, pero que en la actualidad se convierte en algo completamente vigente, ¿no? Entonces me parece que sin duda es muy importante lo que ustedes mencionaban al principio de este corte, este imperialismo o sinónimo de intervencionismo contra integracionismo o unidad, ¿no? Que es lo que requieren realmente los pueblos del mundo. Y es interesante cómo el sur global se sigue convirtiendo en un actor geoestratégico importante también en medio del desarrollo de este 78 periodo de sesiones de la ONU y las reuniones en paralelo que se desarrollan también y que confluyen en esta sede de la ONU en Nueva York. Quiero agradecerle, doctor José Antonio Hernández, por su tiempo y por haber atendido nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes, un gran saludo.
Un gran saludo para usted. Finaliza así el programa. Cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro.